Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a nuestra Biblia porque la palabra de Dios es la que habla. Nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Muchas personas dicen que Dios le habló en la noche, que Dios le habla. No queremos decir que sea mentira, aunque no está muy lejos esa palabra, pero dice la Escritura, la Biblia es la que nos da la enseñanza, dice la palabra de Dios. Dios, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí lo encontramos. Dios, habiendo hablado tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otros tiempos, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así dice la palabra de nuestro Dios. Ahí lo encontramos, escudriñar la Escritura, dice 5:39, escudriñar la Escritura, pues os parece a vosotros que en ella tienes la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que es bien importante que nosotros prestemos atención a lo que la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice. Ella es la que no nos puede engañar. Nosotros tomados de la mano de ella, claro, de nuestro Dios, pero la palabra de Dios es la que nos habla, es la que nos enseña. Y el corazón lo tenemos que tener un poco dispuesto, la mente, el corazón, los 5 sentidos, que entendamos lo que Dios quiere de nosotros, porque dice la palabra de Dios en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de nuestro Dios. Vamos a ir a la Biblia, vamos a abrir nuestros libros, la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en parábolas, les hablaba en parábolas y muchos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué no nos hablas directamente? Pero siempre nuestro Señor tomaba una ilustración de lo que veía, de los sembradíos, de lo que muchas veces nosotros vemos algo y podemos hacer una ilustración. Nuestro Señor Jesucristo siempre lo hacía así. En el capítulo 13 de Mateo, del versículo 1 al 9, y luego nos vamos a ir a desglosar lo que es la parábola, no por Rogelio Toscano, sino por la misma palabra. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 13, del 1 al 9, dice: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En pocas palabras, el que tiene entendimiento. Vamos a orar. Padre Dios, te pedimos entendimiento de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre eterno. Lo único que queremos es salir edificados, poder entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias, te decimos amén. ¿Cómo vemos la palabra de nuestro Dios, la parábola que ilustra a nuestro Señor Jesucristo? Para que todos y cada uno de aquellos pudieran entenderla.
pero no muchos, o más bien no es que no la pudieran entender, sino que era una costumbre de los judíos que se hablara en parábolas. ¿Se acuerdan del rey David cuando viene Natán y le hace, cuando pecó con Betsabé, y le hace una parábola? Era una costumbre a los judíos, pero muchos no querían entender. Por eso decía en ese mismo capítulo, dice, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la situación que tenía el pueblo de Israel o los judíos. Aunque recuerden que en aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero ahora tenemos la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios. Podamos estar en esa comunión con nuestro Dios, de que Dios nos ayude. Que Dios puede hacer las cosas que nosotros vemos. Que Dios puede hacer las cosas, por ejemplo, ¿quién puede parar el mar? Le pone una línea divisoria para que su orgullo quede en ese lugar. ¿Quién lo hace? Sino solamente Dios. ¿Quién nos saca de la enfermedad? ¿Quién te saca del hoyo? ¿Quién te saca del Seol? Sino solamente Dios. Nadie hay más fuera de Él, sino solamente Dios. Dios, para que nosotros podamos creer que hay un Dios que todo lo puede. Que con Él, aunque vengan las aflicciones, aunque venga la economía, aunque venga judicial, cosas que no podemos, la injusticia, pero no nos queremos acercar a Dios. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14, 15, nos habla de ello. Es por eso de ahí lo leímos. Pero fíjense, aquí ya explica nuestro Señor Jesucristo la parábola del sembrador. Fíjense ahí en el mismo capítulo 13 y lo vamos a ir desglosando uno por uno porque parte cayó en el camino. Parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Fíjense ahí en el 18, de ahí la vamos a ir desglosando, del 18 hasta el 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino, pero parte cayó en pedregal, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Por eso vamos a tener ahora estos 4 asuntos y los vamos a ir desglosando uno por uno, pero también le vamos a poner un tema para que no se nos vaya a olvidar y estemos atentos. El tema se llama corazones no arrepentidos. Corazones no arrepentidos, pero usted está en su decisión, en su mente y en su corazón, si usted quiere hacer algo al respecto. Usted sabe qué es lo que entra en su corazón y lo puede poner en obras. Usted puede ser que la semilla es el evangelio, la semilla es el mandamiento, es lo que Dios nos manda para que todos nos acerquemos a Él. Por eso el primer asunto es toda la semilla que cayó junto al camino. La que cayó junto al camino es la persona que tiene un corazón duro, que tiene un corazón que no quiere aceptar por cualquier circunstancia, no quiere aceptar
que hay un Dios que nos quiere ayudar, pero que es bien importante que todos nos acerquemos a Él por medio del Evangelio. Porque dice Romanos 1:16, porque está para los hombres, dice, en el día en que Dios juzgará en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Si usted mató, si usted violó, si usted cometió un fraude, si usted robó, lo que haya hecho, por medio del Evangelio nosotros nos podemos acercar y Él nos perdona. Pero es bien importante que usted se acerque a Dios, que no tenga ese corazón duro, que nos acerquemos, porque la palabra de nuestro Dios nos dice, cualquiera que hayan sido vuestros pecados, Él es fiel, Él es amplio en perdonar, pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros nos acerquemos. ¿Por qué? Porque el diablo viene y saca, dice el versículo ahí, el versículo 19, Mateo 1:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado. Desde un principio Satanás ha usado las personas para que vengan y quiten lo que se ha sembrado conforme a la palabra de nuestro Dios, no conforme a lo que dice Rogelio. Y desde un principio, desde el jardín del Edén, ha hecho sus fechorías llamado Satanás, y sigue haciendo por una parte o por la otra, nos ha hecho caer. Pero siempre, fíjense un ejemplo ahí en Génesis, cuando hizo al hombre, de todo podrás comer de lo que hay en el huerto, pero viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Viene el malo y quita aquello, quita lo que es sembrado. Fíjense cómo dice, cuando le dice, de todo árbol podrás comer. Vamos a leer el 2:16 nomás y de ahí nos vamos a brincar al otro. Fíjense, Génesis, el primer libro de la Biblia, para que veamos que siempre el malo ha existido. Y mandó Jehová Dios al hombre, estoy en Génesis 2:16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. El diablo ya le había dicho a Noé. A Noé ya le había dicho versículos antes, todo esto, no vas a comer del árbol. Pero llega el malo, llega la persona, llega bueno, es el mismo Satanás que usa la mentira. Fíjense en el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta. Aquellas personas son astutas, que van a la palabra, toman algo de la palabra de Dios y ellos la conforme a su pensamiento, la disfrazan. Le dan otro entendimiento, le dan otro rumbo a la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo también lo hablaba y lo decía, que hay un poco que lo detiene, pero ya está puesto. La mentira, dice del versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toquéis, para que no mueras. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. En pocas palabras, Dios te echó mentira. La palabra de Dios es verdad, es pura, es verdad. Que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Ahí lo encontramos en Hebreos 5:12. Por eso hay veces que nosotros no nos podemos justificar de nada ni de nadie, porque la palabra de Dios es la que nos habla. Esa es la palabra que viene, la que cayó junto al camino, que eres muy débil, que eres duro de corazón, pero débil para la maldad. Débil para creer en cosas que no dice la palabra de nuestro Dios, dice el 5, Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo entre el bien
y el mal. Y lo encontramos ahí. ¿Dónde estás tú, Noé? No me quiero extender mucho, pero le dice, ¿dónde estás tú, Noé? Oí la voz en medio del huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije yo que no comieras, verdad? Sí, Señor, pero la mujer que tú me diste, ella me dio. Siempre tenemos excusas para que nosotros podamos aceptar la verdad. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Para que nosotros hay cosas que no vamos a entender a la brevedad posible, pero en cuanto nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, con lo poco que podamos entender, nosotros obedezcamos, nosotros nos hagamos a acercarnos a Dios, para que nuestro corazón sea un corazón arrepentido, que se arrepientan. Porque ha establecido en cuál juzgará al mundo con justicia, con aquel varón a que él designó con haberle levantado de los muertos. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero es bien importante que nosotros tengamos corazones, ese es el tema, corazones no arrepentidos, pero que nosotros no vayamos con el tema, sino con todo lo contrario, corazones arrepentidos. Corazones arrepentidos, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Claro que Dios quiere que todo vaya, que sea de una forma que nosotros nos acerquemos, que no hayan adversidades, que no haya personas que nos desvíen de la verdad. La palabra de nuestro Dios es la misma, pero habemos muchos que hacemos mal uso de ella. Hay personas, y las personas que hacen mal de ella es porque está Satanás atrás de esa persona. Pero que nosotros tenemos la palabra de Dios. Que digamos, nosotros nos preguntemos, no digamos, que preguntemos, ¿por qué la palabra de Dios dice así y tú me dices todo lo contrario? Muéstrame con la palabra lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere con mi familia, lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Pues la palabra de Dios dice que te acerques, que seas como aquella semilla que cayó junto a la tierra buena, que el corazón lo ablandes, que trabajemos con nuestra mente y con nuestro corazón, porque el adversario, el diablo, anda por todos lados buscando a quien devorar. Según Primera de Pedro 5, 9 por ahí, no estoy equivocado, luego se los doy. Pero dice ahí la palabra del Dios, dice, fíjense cómo dice en el 13:24, le refirió otra parábola diciendo, estoy en Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. En pocas palabras, el evangelio. Dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y echadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjense, Dios permite
Dios permite, dijera, no, bueno, ¿y por qué Dios permite? Porque te da la decisión, te da libre albedrío para que tú escojas, para que tu corazón se ablande y diga, ¿sabes qué? Yo no quiero tener el corazón como un camino duro. Quiero que la semilla caiga en buen corazón. Que nos acerquemos a Dios por medio del Evangelio, por medio de lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque se está lleno el mundo de gente fraudulenta, de gente que quiere hacer negocio. Y no nomás hacer negocio, a veces lo hacen de buena voluntad, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque el diablo es homicida, es mentiroso desde el principio. Y que nosotros entendamos que hay veces que las personas están hablando de buena conciencia, pero ¿cómo nosotros vamos a creer? A veces lo hacen con doble sentido, ya saben lo que están haciendo, pero hay veces las personas lo están haciendo y no se han dado cuenta que están engañados. Por eso Dios les manda un poder, un poder para que entiendan. Para que no entiendan, pues ya les estamos hablando, Dios les está hablando, no yo, Dios les está hablando de buena voluntad y no queremos entender. Fíjense cómo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y les habla bien fuerte a los judíos, pero que también nosotros esa enseñanza la traigamos hacia nosotros. Porque ellos creían nomás y puro Moisés, y puro Abraham, pero no querían obedecer. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan 8:44, aquellos que decían, tú eres el hijo de la fornicación, tú no eres, nosotros somos descendientes de Abraham y todo eso, pero les dice, vosotros, decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham, ¿tú? ¿De quién eres? Si eres hijo de... ¿Por qué? Hablaban directamente con Jesús, fuertemente, pero nosotros le hagamos sentido a la palabra de Dios. Fíjense el 8:44 del Evangelio de Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús diciéndolo a los judíos y a los fariseos y los saduceos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es Satanás el que hace que la palabra de Dios no caiga en buena tierra. Que nosotros no seamos así, que viene el malo, que sean los fáciles para que nos dobleguen y podamos nosotros atender a algo que no es verdad. Fíjense cómo dice el 45, a mí, hablando Jesús, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si antes de este versículo, 2 versículos antes, en el 8:44, les dice de esta manera. Y nosotros no queremos faltar el respeto a nadie, ¿por quién soy yo? Pero sí queremos que cada uno de vosotros nos acerquemos a Dios. Que tomamos muchos temas, que tomamos la palabra de Dios y hacemos lo posible, hasta lo imposible, para que ustedes crean en la verdad. Que no sean corazones, por eso el tema es corazones no arrepentidos, pero si nosotros le cambiáramos, pudiéramos decir, corazones arrepentidos. Ese podría ser mejor el tema. Pero que no sean los corazones no arrepentidos para atesorar tesoros para el día de la ira, en el justo juicio de nuestro Dios, como dice Romanos 1:5. Nosotros no demos hincapié para que nosotros podamos aplicar ese texto en la introducción que dimos en esta mañana. Que nosotros nos acerquemos a Dios,
que nosotros, bueno hermano, pero ¿por qué, Rogelio? ¿Por qué aquellas personas, por qué dice así la palabra de Dios? ¿Por qué dice que en aquel día porque muchos no obedecieron a la verdad, sino que se envanecieron? Fíjense cómo dice ahí, lo vamos a leer nomás, segunda de Tesalonicenses 2:10 lo vamos a poner ahí, pero todo el capítulo nos habla de la mentira, de estas personas que hacen mentiras. Dice segunda de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. No quieres creer. No quieres obedecer, dijo Jesús, si porque digo la verdad no me crees, y aquel que dice mentira, ¿le crees? La palabra de Dios es la que nos va a llevar a la salvación. El Evangelio es la que nos va a llevar a que estemos en un día en la presencia de nuestro Dios. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. Fíjense en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No pasa nada, aquí me quedo. ¿Para qué me voy yo a otro lado? Dice Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les contestaré en aquel día, Mateo 7:21 y 22, y yo les declararé en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, guardados para el diablo y sus demonios y sus ángeles. ¿Qué más queremos? Eso es la que cayó, la semilla que cayó, es la misma palabra de Dios, pero la que cayó en buena tierra, la que cayó, nosotros podemos verlo de diferentes formas. Pero ahora vamos a hablar de el que fue sembrado en pedregales. El que fue sembrado en pedregales, dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo. Pero no tiene raíz. Esa es la que cayó en las piedras. En sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo nosotros podemos alejarnos de nuestro Dios? Muchas veces oyen la palabra de Dios, pero vienen las adversidades de la vida. Vienen las necesidades o viene la persecución. Nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo, las bienaventuranzas, les los motiva a todos y cada uno de aquellos que habían creído para que no se alejaran. Fíjense, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 3 en adelante, dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que es humilde, todo aquel que se acerca a nuestro Dios y está atento, escuchando, voy a entender la palabra y tengo que entenderla, pero aunque vengan adversidades, yo no me voy a mover de este lugar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Estamos hablando de la adversidad. Cuando nosotros, mira, en cuanto me acerco a Dios, vienen cosas, estoy peor que antes. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, quiere moverte de ese lugar, quiere sacarte de lo que tú has oído, de lo que tú has hablado, de lo que ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense cuánta injusticia hay, pero yo ya escuché la palabra de Dios, yo ya me acerqué a Dios, pero Satanás, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. En los lugares celestes. Diablo también tiene sus adversarios, el diablo también tiene sus ayudantes. El diablo también, en pocas palabras, tiene su reino, pero temporal,
porque Él quiere hacer caer a todos aquellos que ha caído la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos metido a la plataforma? ¿Cuántas veces nos hemos metido al Facebook? Y podemos decir, ¿sabes de qué? Todas esas palabras que habla Rogelio, ¿será que es cierto? ¿O es mentira? ¿O está enseñando algo que no es? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Y cuando ya estemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice otra cosa, pues vamos a entender. Dice el versículo 7. Estoy en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o los critiquen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas. ¿Cuántos profetas mataron? ¿Se acuerdan de Elías? En los tiempos de Elías mataron a 400, mataron a todos los profetas. Señor, solamente yo he quedado. Perdón, ahí los 400 eran los adversarios. Pero en los tiempos de Elías, solamente Elías quedó solo. Y ahora Jezabel me busca para matarme, Señor. Vete al arroyo y allá te voy a alimentar con pan y agua. Y muchos profetas mataron. ¿Cómo le fue a Jeremías? Aunque no lo mataron, lo metieron hasta una cisterna, a un pozo. A todos los que hablaron, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. Fíjense ahí, nuestro Señor Jesucristo, es en Mateo, en Mateo, me da que el 23, no estoy seguro, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte? Jerusalén, tenerte como la gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Pero ahí está, que todas aquellas personas mataron a los profetas, pero que nosotros estemos bien firmes con nuestro Dios, que nosotros nos acerquemos, que no sea esa semilla que cayó en pedregales, porque ya hablamos de la que cayó en los caminos, pero ahora la que está en los pedregales, que van a venir adversidades, que van a estar, que nosotros estamos, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Quien no escatimó ni a su propio Hijo. Ahí eso lo encontramos en Romanos 8:34. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, que además de esta está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese corazón de piedra, ese corazón que nosotros tenemos, superficial, que nosotros lo cambiemos, que nosotros tenemos esa facultad. Nosotros podamos hacer ese corazón que no sea de piedra, es el que cayó en pedregales. ¿Quién nos separará? Dice el 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque me dio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, con todas esas herramientas que nos da Dios, todavía tenemos el corazón de piedra. Todavía no queremos entender lo que Dios quiere de nosotros.
Estamos enfermos, pedimos a Dios y Él nos alivia. Tenemos alguna necesidad, pidamos a Dios y que Él está atento a nuestras peticiones. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os haré. Intercesión de nuestro Señor, intercediendo por nosotros. Pero que nosotros, ese corazón que tenemos de piedra, podamos trabajarlo, que nos podamos acercar. Punto número 3, y que nosotros digamos este corazón arrepentido, no como el tema, por eso le puse ahí corazones no arrepentidos, pero que nosotros seamos un corazón arrepentido. Porque a veces buscamos cualquier cosa, cualquier tema, algo que nos pueda taladrar el corazón, porque a veces lo tenemos de piedra, a veces lo tenemos como el camino, a veces lo tenemos como aquella semilla que cayó también en los espinos. En los espinos. ¿Cuál es la que cae en los espinos? Preocupados, la preocupación, los espinos es el afán de esta vida. ¿Cuántos de nosotros el afán de esta vida nos hace impedir a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos ir a su casa? Fíjense, hoy, el jueves estaba por la noche, en la tarde, ahí en un lugar, en una tienda por aquí cerca, y le decía, mire, oiga, queremos, aquí andamos predicando el evangelio. Sí, ahorita no puedo, Señor. Es más, yo traigo la Biblia en el carro, pero no tengo tiempo de platicar con usted de nada. Bueno, le voy a dar un boletín. Si usted tiene alguna necesidad, nos podemos sentar y podemos estudiar y podemos platicar de la palabra de Dios. 1 hora, usted me llama cuando estoy en su hogar y que no esté atareado en los quehaceres de la vida. Para eso estamos, para servirle. Y a veces nos preocupamos de que estamos solos, de que no quieren atender al llamado de nuestro Dios, porque por los afanes de la vida, porque la semilla cayó entre espinos. Cuando la semilla cae entre espinos, aunque tenga el deseo de escuchar la palabra de Dios, no tiene tiempo para Dios. Quiero escuchar, pero no tengo tiempo. Tengo una Biblia ahí toda llena de polvo ahí arriba del ropero. Tengo la Biblia ahí, es más, no sé dónde está, pero por ahí la tengo. Bueno, y no nos damos a la tarea porque tenemos un corazón con espinas. Un corazón dado a las necesidades de la vida. Y es cierto, yo no estoy diciendo que tiene que dejar todo ello. Pero primeramente buscar a Dios primero. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 25, Mateo 6:25, los afanes de vuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros que podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Más directo no se podía cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cuántos de nosotros conocemos familia chaparrita? ¿Te afanas por crecer? ¿Te preocupas por crecer? Ya te dijo que las aves que están en el cielo no trabajan y aún así las alimenta. ¿Ves los lirios del campo? Fíjense cómo dice ahí en el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crece. No trabaja, ni hila, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todas las riquezas, se vistió así como uno de ellos. ¿Quién hace los lirios? ¿Quién hace las margaritas? ¿Quién hace los girasoles? ¿Quién hace los rosales? Y no usamos los rosales cuando queremos quedar bien con la novia. Y no usamos los rosales cuando vamos al hospital, hasta tienen una tiendita ahí de rosales. Bueno,
nuestro Dios las hace. Que no seamos, que el afán de esta vida no nos quite lo más importante, la salvación. Que el afán de esta vida no nos quite ir a vivir eternamente con Dios. Ya estamos grandes. Ya le dimos rienda suelta a todo, hasta vergüenza da las cosas que hicimos cuando éramos jóvenes. Es más, de adultos todas las hacemos. Dejemos de hacer el mal. Acerquémonos a Dios, que Él es amplio en perdonar. Pero que nosotros, lo más importante, que no cerremos ese corazón de espinas. El martes que no tuvimos trabajo, me puse a cortar los rosales que tengo aquí en la casa. Y mire que estaba duro y no estoy mintiendo, y no porque se esté prestando. Me daba unas espinadas. Y les quería cortar, las quería podar. No les estaba haciendo un bien a los rosales. Pero aún con todo ello, no podía cortarlos. Nosotros nos acerquemos, que el afán de esta vida, de este mundo, no nos quite el acercarnos a Dios. ¿Se acuerdan de aquel joven rico? Padre, Señor, dice, fíjense, vamos a ir allá, vamos a poner dos textos nada más. En el capítulo 19 de Mateo, en el 19, 16, me parece que es por ahí, dice, entonces vino uno y le dijo, un joven, en Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué dice que guarda los mandamientos? Porque nuestro Señor Jesucristo vino y se sometió a los mandamientos. Tiempo patriarcal, tiempo mosaica, desde el monte Sinaí. En el monte Sinaí quedó el patriarcal. Desde el monte Sinaí entraron a la ley de Moisés. Y todavía aquí está la ley de Moisés. Por eso le está diciendo, porque no quiero que se me confundan. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y luego le dice, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En pocas palabras, que se hiciera de un corazón generoso. No que se iba a quedar sin nada, pero conoce nuestro corazón, nuestro Dios. Conoce si somos del camino, conoce si somos de pedregales, conoce Dios si tenemos un corazón que nos afana no las riquezas, el afán de la vida. El afán de la vida. Fíjense cómo dice ahí, sigue diciendo, oyendo el joven estas palabras, estoy en el 19:22, se fue triste porque tenías muchas posesiones. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Y no se está refiriendo a los ricos que tienen millones y millones de pesos o dólares, sino que a todo aquel que se afana por tener más, sin tener a Dios en él. Si no, pues ¿dónde haya quedado? Bueno, Salomón se perdió después. José de Arimatea. José de Arimatea vino y dio $100 de mirna y para ungir a Jesús. ¿Cómo ha de haber olido Jesús cuando en su sepultura? Pero era uno de los más ricos de Jerusalén. Pero se acercó a Dios. Que tú tengas millones y millones, o que seas como José Smith o quien sea. Que sea Trump, que sea quien sea. Que sea uno de los más millonarios que tenga dinero. Pero acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él. Y si no tienes nada, acércate a Dios. No he visto a justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Le refirió otra parábola allá en Mateo, en Lucas capítulo
capítulo 12, en el versículo 16, les refirió otra parábola en Lucas capítulo 12, versículo 16, hablando todo aquel que se afana, el de los corazones en los espinos, que no se acercaban, les refirió otra parábola en el capítulo 16. Lucas 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En pocas palabras, tenía muchas bodegas y tenía mucho fruto, mucha abundancia. Mucha abundancia. Y si él se preocupaba, ¿dónde voy a meter mis riquezas? ¿Qué voy a hacer con ellos? Ya sé, voy a hacer unos edificios más grandes y voy a meter ahí mis frutos y ahí los voy a guardar. Dice el 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero fíjense en el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Necio, a veces somos necios. El que tiene $1,000 quiere tener 2,000. El que tiene 2,000 quiere 4,000. El que tiene 5,000 quiere 10,000. El que tiene 20,000 quiere 40,000. El que tiene 50, 60,000 quiere 100,000. Nunca vamos a tener llene. Pero busquemos a Dios y tengamos. Fíjense ahí, dice el versículo 21. Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Corazones no arrepentidos, ese es el tema. Pero quisiéramos que lo cambiáramos y que dijéramos corazones arrepentidos. Corazones arrepentidos. ¿Por qué pensamos en el afán de esta vida y no para con Dios? Punto número 4, estamos en el 4, el último asunto, estamos ahí en los 4 corazones. Vamos a tocar el último asunto, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da frutos y produce 160 y a 30 por uno. Decía Juan el Bautista antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No penséis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Así les hablaba Juan el Bautista, y él estaba bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Y luego les decían en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Piedras, ¿se acuerdan que hablamos de un asunto que estaba sembrada en piedras, en duro? Y dice el 10, y ya también la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que todos y cada uno de nosotros caigamos en buena tierra. Que nosotros hagamos caso a la palabra de nuestro Dios, porque Él es amplio en perdonar. Corazones arrepentidos, dijimos que le íbamos a cambiar el tema. Corazones arrepentidos, no corazones no arrepentidos, para que nos acerquemos a nuestro Dios, para que nosotros vayamos y vivamos en aquella mansión que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos y cada uno de nosotros. Dice, voy a preparar morada para todos y cada uno de vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Evangelio de Juan 14, del 1 en adelante. Ahí lo podemos encontrar. También cuando el apóstol Pedro da el primer sermón en Jerusalén, en el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Judá, toda la tierra de Jerusalén,
Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Para que vengan arrepentidos, para que sean perdonados y vengan a la presencia a tiempo de refrigerio. 3:19. Pero les decía: para que sean borrados vuestros pecados y venga el don del Espíritu Santo. Y muchos que oyeron la palabra, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cayó en buena tierra. Esos cerca de 3,000 cayó en buena tierra. En buena tierra. Y luego dice el 40 y el 43 en adelante. No, el 42 lo vamos a leer también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Salvos. Quiere decir que la palabra cayó en buena tierra. Que no sea que tengamos un corazón de espinos, que no seamos que tengamos un corazón de piedra, que no tengamos un corazón como la que cayó en el camino. ¿Se acuerdan todos aquellos que somos de rancho? Como cuando la tierra pasaban los carros, pasaban las camionetas llenas de mazorca, llenas de calabaza, llenas de ganado y todo, y aquella tierra estaba dura. Bueno, esa ilustración la pone nuestro Dios. Y como dijimos que íbamos a cambiar el tema, corazones arrepentidos.